sabes que yo hice un TikTok, Carlos, que, bueno, español. Oh, dime. Sí, que era justamente, ¿cómo es que se llama eso cuando todo te sale mal y luego todo es una mierda y le dice la española? Pues se llama la vida. Ah, eso mismo. Ahí está la pregunta. Bueno, esa pregunta de esas 11 preguntas en una, vamos a intentar seccionar. Sí. Vamos a ver. Con respecto a si soy o no soy psicólogo, que no creo que le importe mucho a nadie, Exacto. pues sí, estudié psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, de Bellaterra, en los años 80. Y Nuria puede confirmarlo. no. Pero además, y también en la central. Pero a donde quiero ir a parar es que mi intención original era poder ser creativo publicitario, pero por circunstancias de la vida y por fallecimiento de mi padre, que era profesor de profesores de sordos, ¿no? Lo recondujimos a poder aplicar la psicología, por ejemplo, a los padres que tienen la aparente desgracia de tener un niño con sordera. Digo aparente desgracia porque luego al final se convierten en unos maestros maravillosos. La psicología que hay que aplicar a las familias cuando tienen un envejeciente, una persona mayor, muy querida, con problemas de audición, es otro tipo de psicología en la que el adulto debe tener con su adulto mayor, pero también la psicología del adulto mayor, lo que sería la audiología geriátrica o la psicología de la senectud, que cómo afecta la audición o la falta de audición a todo esto. Vamos otra vez al punto original. Cuando hablamos de la audición y de la falta de audición, si la audición es normal como la que nos pensamos que tenemos tú y yo, Mariane, bueno, yo sé que tengo ya algunos defectos de audición porque cumplí 60 años, ¿no? El asunto es que los humanos oímos desde 1 decibelio, en teoría, hasta 134. Este es el rango. Eso quiere decir que por debajo de 1 decibelio se supone que no puedes oír nada, se supone, esto sería tema de otro programa, pero por arriba de 134 decibelios es una medida física que el propio sonido puede reventar el tímpano. Es decir, si una cantante de ópera con su sonido puede hacer que explote un vaso, una copa, ¿verdad? Es un tema físico, por arriba de 134 te puede reventar. Estos son los dos extremos. Ahora, tú o yo no soportamos lo mismo, porque tenemos un cerebro distinto. Es decir, es probable que en un restaurante bulloso o bullosito, a lo mejor tú te sientas muy cómoda y muy bien y muy tranquila, simplemente porque tu oído y tu cerebro lo tolera y porque estás acostumbrada, y yo esté deseando largarme de ahí instantáneamente, aunque tu compañía me complazca mucho. ¿Sí? Fíjate este detalle. Si tu compañía me complace, imagínate 2 personas que quieren ir a conversar a un restaurante, ¿no? Sí. Que no se ven en años. Uno lo tolera muy bien la bulla. La bulla, por ejemplo, 90 o 95 decibelios constantes. Pero en mi caso, yo por arriba de 85 o 90 no lo tolero, no lo soporto. Y como no lo soporto, estoy toda la velada que no abro la boca. ¿Y por qué no abro la boca? Porque para yo oírte y tú oírme, yo debo hablar 20 decibelios más arriba de la bulla. Es decir, si hay 90 decibelios de ruido y yo tengo que hablar contigo, debo hablar 20 más, que son 110. Que para mí eso es súper incómodo. Ya, pero si hablo a 110, yo me hago daño a mí. Porque yo por arriba de 90 no lo puedo aguantar. Entonces, para no hacerme daño, no te contesto, no hablo, o solamente hago gestos. Sí, claro. Imagínate que 2 amigos o 2 familiares... O de plano no estás escuchando nada. Dices Claro. que sí a todo. O desconectas la cabeza. Entonces, este ejemplo que estoy poniendo... A mí me ha pasado eso. Sí, este ejemplo, perdona, lo estoy poniendo así porque cuando mis colegas o mis amigos o mi familia me dicen vamos a tal restaurante, según cual sea, yo les digo yo voy al café o yo voy al postre. ¡Ah, porque tú eres un agentado! ¿Tú no quieres...? No, yo claro que quiero estar con ustedes, pero quiero estar con ustedes bien. Entonces, ustedes disfruten y yo vengo al postre y lo comparto con ustedes después, porque allí yo estaré con la boca callada, voy a estar incómodo, mi cara lo va a notar y la gente pensará que estoy mal con ellos. Y no es con ellos, es con el ruido. ¿Han entendido emocionalmente lo que puede provocar? Claro, ¿Sí? claro. Esto quiere decir que me cambia mis costumbres. Eso quiere decir que soy una persona, o somos personas más irritables con el pobre mesero que no tiene culpa. Sí, claro. Ahora, yo estoy harto de llegar a lugares en los que tú llegas
Es tan horroroso el volumen del sonido porque un mesero decidió ponerlo al gusto que él quería, lo convierte en una discoteca, un lugar que a lo mejor hay solo 2 mesas que lo que quieren es conversar con tranquilidad o con intimidad, ¿no? Ese mesero decidió ponerlo, pero todos los demás están tan mal acostumbrados a esa bulla que lo toleran como si nada. No, y déjame decirte algo. Y en los sitios donde está supuesto a ver, vamos a decir, bulla, una discoteca, por ejemplo. Sí. A mí me ha pasado, si yo voy a un cumpleaños, o sea, tú puedes hablarle al oído a una persona y esa persona no está escuchando nada. No, claro que no. O sea, Claro que a no. mí me hablan al oído y yo digo que sí, pero ni sé lo que me preguntaron. Claro. Fíjate hasta qué punto ocurre esto. Que es muy fuerte. Mira, yo tengo una anécdota. Una vez en Chicago, en un congreso de la Academia Americana de Audiología, éramos como 10, 12 mil profesionales y resulta que uno de los fabricantes de aparatos auditivos convocó una especie de evento, fiesta, en una discoteca que había sido de los Blues Brothers. Fíjense, los Blues Brothers era una discoteca que había pertenecido a ellos y hacían muchos shows. Bueno, unos sucesores de Blues Brothers tenían show esa noche y todos llegamos a esa discoteca, éramos muchísima gente, y en la puerta, al entrar a la discoteca, había como un cofre gigante con tapones antirruido, señores. En la entrada, tú llegabas, te colocabas tu tapón antirruido, entrabas adentro y te disfrutabas la velada, porque el tapón antirruido, y esta es una de las educaciones del programa de hoy, no está pensado para que tú no oigas nada. El tapón antirruido, que se fabrican a medida o son estandarizados, nosotros podemos también ayudarles en eso, el tapón está pensado para que tú estés en un lugar bulloso y hables y escuches a la persona. Y si hay música, la bailes, la disfrutes, la goces, sin que te afecte al oído. Pero está buenísimo. Todo el mundo llevaba aquello puesto, entonces tú le voceabas al otro, no había problema porque podías oírle, pero sin que el ruido ambiente te dañara el oído y te dañara la emoción. Sí, exacto. ¿Entienden? Pero ahí vamos a la emoción. Lo que yo te decía, el ruido interno, o sea... eso de que la mente no para, o sea, ese diálogo, porque, óyeme, el silencio también puede ser un ruido claro. Fuerte. Sobre todo cuando no estás acostumbrado. Haber nacido en República Dominicana, les voy a decir algo, tenemos diferentes récords mundiales y hay uno que casi somos los segundos. ¿Saben cuál es? Santo Domingo, la segunda ciudad más ruidosa del mundo después de Tokio, en diferentes rankings que hubieron en su momento, ¿no? ¿En serio? Sí, en determinados lugares. Después de Tokio... De Tokio, pues yo pensaba que los japoneses no hablaban. Ay, pero yo soy muy ignorante. Hablamos de la calle, hablamos del tráfico. Yo nunca he visto un japonés como hablando alto. Claro que no, pero es que hablar alto no quiere decir que seamos... o sea, el ruido es... el ruido que se provoca hacia afuera. El ambiental. El ambiental y también el hecho de las bocinas. Entonces, ay, qué ingenuo. Ese triste récord, segundo, que es de hace muchos años, hay otras ciudades que también tienen ganas de serlo, ¿no? Pues no es el más agradable. Pero ni siquiera en ciudades como, qué sé yo, como Nueva Delhi, en la India, por ejemplo. Sí, China, no sé. Por eso digo nosotros rompemos récord frente a eso. Había récords que se estaban rompiendo en este caso. Hace muchos años que estamos tratando el tema, lo que pasa es que no baja. El asunto es que se mantiene. El asunto es que aunque exista una policía de medio ambiente, realmente la ley prácticamente no se puede aplicar. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú llamas a la policía de medio ambiente o al 911 denunciando que alguien te está rompiendo el sueño. Hace unos años nos pidieron asesoría en el Senado para poder determinar la ley específica de ruido, que intentamos que fuera muy parecida a la de otros países. Se considera que por arriba de 65 decibelios ya se considera ruido, pero en la noche sobre todo. Esto no se respeta de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando alguien denuncia a la policía llega, la policía piensa, eso no es grave. Lo grave es que maten a uno o que haya un tigre atracando a otro. Pero señores, también es grave, porque las leyes están hechas para ser cumplidas, ¿cierto? Bien. No, y te voy a decir algo, o sea, hay un tema de tolerancia. Llega un momento en que eso puede desembocar en violencia. Por supuesto.
O sea, sí es grave, sí se puede prevenir un acto violento, porque es lo que te digo, entre la ansiedad, qué sé yo, el mal humor, que las cosas no te salgan como tú quieres, enfrentar también el tema externo de la contaminación, el ruido, el mal dormir, o sea, eso es un caldo de cultivo de violencia total. Voy a hablar de dos casos, no sé si el tiempo se nos va, pero les va a gustar. Sí, porque tú no me has hablado del ruido interno. Bueno, pero te hablaré de eso, pero es que necesito hablar del ruido externo un segundo. Hay dos casos que han sido muy conocidos. Hay una serie en Netflix que mucha gente ha visto que se llama El Chapo, ¿verdad? El Chapo. El Chapo. Y cuando el Chapo, este narcotraficante que se ha escapado en tantas ocasiones, ¿no? Mexicano, y que una de las torturas a la que le sometían cuando lo ponían en la celda de castigo era pasar la noche completa, con una bocina emitiendo un sonido que le impedía dormir. ¿De acuerdo? Sí. Eso... No solo a él, yo creo que es una tortura común, sí. Pero el que ha visto esa serie, pues sí, quizá lo recuerda porque a mí me impactaba porque me dedico a esto. Ahora, este tipo de tortura que impide que tú descanses, que por tanto te irrita, te provoca parte de ese ruido interno de lo que tú me estás preguntando cuando ya no está ese sonido. Ese sonido no está y eso se convierte en algo que te tortura, igual que te tortura pues la muerte de un familiar en el sueño o de una persona querida o el de una separación tortuosa o de una amistad que se pierde por algo que para ti te parece insólito. Eso se convierte en un ruido interno que te evita el descanso. Te impide el descanso. Y luego quiero hablar también de un ejemplo, y es que en una de las torturas que también sometieron a una embajada estadounidense en uno de los países era a distancia colocar una cosa que se llama cañones de ruido, imagínense, en el que tú puedes colocar a cientos de metros de distancia una especie de bocinas apuntando a un lugar, pero el sonido tú no lo escuchas, pero donde están allá sí. De modo que era tan terrible lo que ocurría en aquella embajada que todos solicitaron el cambio y nadie quiere ir allí. ¿Y por qué? Porque tú no puedes vivir con ese ruido constante y torturante que haga que verdaderamente te transforme tu vida y la convierta en un infierno. Como enseñanza en el día de hoy, valdría la pena que a todos los oyentes y espectadores del programa del día de hoy pensemos que el ruido nos afecta emocionalmente, el ruido nos puede llegar a afectar psíquicamente, sí, totalmente, y llegar a volverte loco, que el ruido puede llegar a desgastar nuestra energía durante el día. Recuerden, nosotros somos como la batería de un celular. Empezamos con un nivel y la tenemos que conservar durante el día, ¿cierto? Claro. Conservar durante el día para los elementos que queramos hacer, producir o nuestras obligaciones. Cuidar hijos, cuidar padres, manejar en condiciones. La energía es algo que vale la pena conservar. Por eso, a quien no escucha bien o no oye bien, llevamos tantos años trabajando con ellos con un concepto llamado brain hearing, esto en la audiología, hace muchos años que lo manejamos, porque oímos con el cerebro, señores, oímos con el cerebro, el oído es solamente el captador, es el cerebro el que tiene que aguantarte. Y el concepto de brain hearing quiere decir que los dispositivos de ayuda auditiva para cuando tú perdiste la audición es necesario, es imprescindible, es útil, es conveniente que los prueben y los lleven porque ustedes rejuvenecen, porque estos dispositivos, escuchen bien, no solo te hacen oír, sino te protegen del ruido. ¿Has escuchado bien? No solo te hacen oír, te protegen del ruido. Pero ¿qué tú dijiste de que rejuvenecen? Eso me interesa. Claro. Tú sabes que hay dos formas. Una cosa es el rejuvenecimiento externo, el físico, en donde el espejo habla, ¿sí? Y el espejo habla y el espejo dice también cómo te sientes emocionalmente, sí. ¿De acuerdo? Y cómo tú te cuidas, o cómo tú te maquillas, o cómo tú te vistes, o cómo tú te proyectas, ¿de acuerdo? Este es el externo. Sí. Hay otro envejecimiento que es el neuronal, el interno. El interno, por tanto, el cerebral, ¿no? No, a mí me interesa el interno. A mí el externo yo lo tengo cubierto. Perfecto. A mí me gusta el interno. Escuchar
en condiciones, escuchar bien y escuchar protegido, Totalmente. ¿vale? Eso te protege automáticamente a nivel cerebral, a nivel neuronal, porque te da más energía en el cuerpo. Fíjense mi cara un momento. Si tú estás en un lugar que tú casi no entiendes, tú pones ojo de chino todo el día. Sí. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Y eso te envejece, claro. Y a la que tú llevas 15 minutos que no entiendes, el cuerpo se desconecta y se queda haciendo así, sin entender nada. Y tú te quedas así y sin entender nada. ¿Y por qué? Porque tú eres educado y no quieres parecer que eres un tonto, que no quieres escuchar al otro. Pero tú no entendiste nada. Por lo tanto, esto te afecta a la memoria, porque tú no puedes recordar aquello que no escuchaste. ¿Has oído bien? Tú no puedes recordar aquello que no escuchaste. Yo puedo oír y no escuchar. Oír y no entender. Oír y haber desconectado. ¿Entendieron? Si yo les digo cambibolongo, no saben lo que quiere decir. Pero en cambio esto, en Camerún, quiere decir río. Ustedes escuchan un sonido, pero no tiene significado. Cuando tu cerebro se desconecta, sigues oyendo, pero no entiendes, no codificas mensajes. Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido y no puedes memorizar. Así que no escuchar bien te afecta a la memoria, te agota la batería del cuerpo y peor aún, te envejece internamente. ¿Cómo protegemos los oídos? Tapones antirruido. ¿Cómo protegemos los oídos? Alejándonos de la fuente del ruido o simplemente quitándolo. ¿Cómo protegemos los oídos y recuperamos la audición? Vengan a vernos. Vengan a vernos. Vengan a vernos porque les vamos a ayudar. Claro, y bueno, y una cosa que tú decías del tema de la energía, es importante esto que señala Carlos, de que nosotros necesitamos energía durante el día, durante nuestros días, para poder pues hacer nuestras labores, para poder lograr nuestras metas. Y las emociones negativas, como la ira, por ejemplo, son emociones que nos van drenando, nos van quitando energía, y ciertamente los estímulos a través de los sentidos impactan directamente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, a medida que tenemos emociones negativas, baja la energía, baja la vibración. Lo hemos conversado en el segmento de Miguel Ángel en la historia de la verdad. O sea, si tenemos una vibración bajita, o sea, una vibración donde las energías no son positivas, sino negativas, como el resentimiento, la ira, etcétera, la culpa, quiere decir que eso nos va a ir restando energía. Por eso se dice que la energía más alta, la vibración más alta es el amor, porque cuando estamos vibrando en ese sentido de querer colaborar, de querer amar, de querer ofrecer lo mejor de nosotros, de querer aportar, estamos vibrando muy alto. Todo esto está conectado. Entonces, sentir paz, ese diálogo interno, ese ruido interno, está muy relacionado con el relato, el diálogo, la narrativa que nosotros tenemos con nosotros mismos. Dios los bendiga, ha sido un lindo programa. Yo espero que nos escuchemos más y mejor, y exista menos ruido. Namaste.